Acción. Bienvenidos y bienvenidas a el primer capítulo de Prema Talks, donde primero voy a estar solo yo, pero me van a ver mucho aquí, creo que con más invitados, no sé si esto lo podríamos llamar un podcast, porque no sé cuáles son las líneas que rigen un podcast, o solamente un video de YouTube, o un blog, pues como que creo que ya hay muchas formas de ver videos y plataformas, entonces simplemente lo llamamos conversaciones de Prema o Prema Talks. Hoy en este video les voy a hablar de algo de lo que muchas veces me preguntan. Decidimos que era muy bueno dejarlo acá grabado en YouTube y que no sea solamente una historia o un video que se puede perder quizás en Instagram, que es donde creo que yo lo he contado ya varias veces. Y esto es cómo nace Prema, cómo nace la idea de crear esta marca que ya hoy tiene, bueno, no sé la gente que tiene marcas o empresas, ustedes dicen que nace en el momento que crean la idea del proyecto y empiezan como a cocinarlo o el día que realmente sale a la luz. Entonces yo ahí tengo como mis dudas. Prema se empieza a cocinar, o la idea de Prema nació ahorita estaba buscando fotos y eso fue algo que me pareció muy hermoso, nació en mayo del 2020, empecé yo con la primera idea. Yo con mi mejor amiga tenemos como esta forma de decir de que las ideas están en el mundo de las ideas. No sé si ustedes vieron intensamente la película. Y las personas cogemos la idea. Pero si no la cogía yo, alguien más la iba a coger. O sea, si usted no crea la marca hoy que usted quiere hacer, alguien más lo va a hacer. No importa si usted fue la que pensó la idea, porque el mundo de las ideas está ahí. Esa es como mi forma, pues, como de verlo. Y yo cogí esta idea del mundo de las ideas. Ahí ya estábamos en pandemia, ¿no? Sí, creo que pandemia nos encerraron en marzo, si no estoy mal. Y bueno, yo ya estaba en la loquera de estar en mi casa y estaba practicando mucho yoga. O sea, yo todos los días practicaba, estaba súper obsesionada con el yoga. Lo estaba como también muy recién, como ya implementando algo de mi vida. Antes creo que solamente lo hacía como... a mí siempre me ha gustado mucho la acrobacia, los bailes y todo lo que tenga que ver en relación con el cuerpo y el movimiento. Entonces yo veía una foto súper linda parada en la cabeza, pues yo iba y la hacía, pero yo no sabía que eso era yoga realmente. Y ya ahí en serio empecé como a implementarlo como, ok, esto es una filosofía, esto es una práctica, y yo la estaba haciendo. Hubo un momento en mi casa, todos los días desenrollando mi mat, en el que me daba mucha pereza, que yo creo que ahí se unen, o sea, para una muy buena como creación de una marca o una idea, siento que hay dos cosas que son importantes. Uno, algo que a usted le apasione, y dos, una necesidad. Y yo ahí empecé a ver una necesidad porque cada que desenrollaba mi mat, el mat es esta colchoneta donde se practica yoga, se me quedaban como los resticos del mat y me tocaba barrer. Y era demasiado tedioso porque en mi casa, no sé ustedes en la pandemia cómo hicieron, pero yo ahí vivía con mis papás y mis hermanos y mi mamá nos repartió las tareas de la casa, como si un día barre, el otro trapea, lava los platos, ¿cierto? Como que nos tocaban ciertas funciones y yo decía como que, ay, tras del aseo que me toca hacer, además me toca barrer, cada que yo hago yoga, entonces también era como, bueno, como parte de la rutina y eso me empezó a molestar mucho. Y como estaba tan obsesionada, yo veía a muchas chicas de otros países, y pues principalmente seguía era el yoga de otras partes, no conocía a gente que lo hiciera tanto aquí, incluso me atrevo a decir que no era algo que estuviera tan presente en las redes sociales en ese momento, creo que fue después del auge del yoga, o por lo menos yo no tenía acceso a gente latina haciéndolo, y las personas que yo seguía, europeas más que todo o americanas, tenían otro mat al que yo no conocía, no había visto nunca, porque el que yo tenía me lo habían dado, no sé, en algún momento, o lo compré ahí en cualquier parte, era un mat genérico de los que son como de foamy, si los conocen. Yo veía que estas mujeres como que tenían algo que parecía como un tapete de carro, como que yo lo veía por YouTube cuando hacía las clases y yo era como, ¿eso qué es? Y yo empecé a buscar como mat de yoga en internet y pues mat de yoga Medellín y aparecían todos los genéricos de foamy que yo ya no quería. Otra característica era que olía muy maluco, se me deshacía y se me empezaba como a pelar
y pues yo también tengo 2 perros, en ese momento solamente tenía uno de ellos que pues le gustaba mucho estar ahí conmigo, entonces también me aporreaba un poquito el mat, y también si pasaba enrollado un ratico o se doblaba con alguna cosa, yo lo ponía en el piso, no se me aplastaba del todo sobre el piso, o sea, no quedaba plano, sino que quedaba como con los dobleces, y a mí eso me desesperaba mucho. Entonces, con todas estas cosas, yo veía los videos de las mujeres que yo seguía y a ellas no les pasaba nada de eso, ni el mat se deshacía, era así planito en el piso, aparte eran otros colores que a mí me agradaban más. Yo soy una persona un poco simple, me gusta el negro, el gris, el blanco y el café, pues como el beige. Y el mat que yo tenía era como rosado con fucsia, sí, creo que me lo habían regalado porque yo no soy muy fan del rosado, no era fan del rosado en ese momento. Y tenía una mandala gigante, como que para mí era demasiada sobreestimulación cuando yo quería hacer yoga, y yo quería un mat plano, negro, sin color, sin nada, o sea, como que sin figuras. Y empecé a buscar y claro, no encontraba nada de esto en internet. Entonces, en algún momento, yo empecé en mi celular a guardar mats que veía de las niñas que yo seguía de Instagram, las europeas o las de Estados Unidos. Como que mat tan lindo, yo le tomaba screenshot. Y me di cuenta ahorita revisándole, pues como viendo la fecha, que hacía esto, como que le tomaba screenshot a mats que me gustaban. Empecé a ver, bueno, como los videos de las niñas y a buscar mat de Prema en Medellín, mat de Prema no, mat de yoga en Medellín. No encontraba nada. Y cuando encontraba eran en Europa, súper caros. Y hubo uno en particular que me llamó mucho la atención, de una mujer que yo ya seguía en Instagram, ella se llama Jessica, y me di cuenta que había sacado como una marca. Entonces yo me metí a la marca de ella, esa marca después muy rápido se acabó, no sé qué le pasó, y como que la vi y dije como, ay, qué nota, pues como no sabía que esto existía. Entonces ahí sí empecé como a mirar o más la posibilidad de ese mundo de las ideas de, ¿y si yo vendía también los mats? Nunca lo pensé en ese momento, no se les ha pasado como algo tan allá, o sea, yo no pensaba en hacer una marca, yo no pensaba como que fuera a ser algo duradero, yo solo pensaba como, me voy a comprar uno y si me gusta mucho, le compro más a ella y los vendo aquí. Entonces, exactamente, yo empecé con esa idea absurda. Me compré mi mat, el dólar en pandemia estaba muy costoso, no se acuerdan, y creo que se lo compré en libras, las más caras de todas. Entonces, porque yo donde tengo el ojo siempre es lo más caro. Entonces compré el mat, me llegó, se demoró un rato, y cuando llegó yo dije, ¿qué es esta maravilla? O sea, era en mats el Ferrari y yo tenía un Twingo, o sea, el cambio era abismal. Cuando llegó, yo vi la calidad, vi cómo llegaban, su bolsita, o sea, toda la experiencia de compradora me encantó, no sé si se dice así. Y le dije a mi papá inmediatamente ese día, porque cuando llegó yo lo abrí con él, me acuerdo, y yo dije como que, mira qué nota, eso es lo que yo hago yoga, ¿qué tal si yo compro más y los vendo? Porque mucha gente me pregunta que dónde compran un buen mat. Y sobre todo me acuerdo mucho de 2 amigos hombres que también estaban empezando como a estirar o a hacer también yoga en la casa en pandemia, que donde compraban mats un poquito más masculinos, pues como que no fueran con la mandala gigante rosada que les hablé. Y yo era como, no, niños, yo no sé, pues como que no sé dónde, porque no van a Sport Fitness, y era como los mismos de genéricos o algo así. Y me decían como, es que ya tengo ese y se me deshace, y yo, parce, a mí también. Cuando me llegó ese, yo como que niños, ya sé dónde comprarlos, pero ¿saben qué? Yo creo que yo se los voy a vender. Y cuando yo le dije la idea a mi papá de que yo traía esos mats y los vendía, él, o sea, él casi daba para atrás. Me dijo como, vos bruta, ¿cómo vas a comprar eso a la libra lo que está, más el envío? Y los vas a ver, o sea, ¿cuánto te va a tocar venderlos? Yo sin saber nada de negocios ahí. Yo estaba en la universidad estudiando psicología. Y en psicología, perdón con las universidades de psicólogos, no nos enseñan absolutamente nada de cómo hacer una empresa o un negocio. Claramente yo ahí ya me había quebrado en mi primera idea. Entonces él me dijo, mi papá, como, ¿por qué no lo haces tú? Pues, ¿por qué no los creas tú
esas las colchonetas y las vendes. Y yo, ay, sí, ¿por qué no? Pues ahí empezó mi idea a hacerse más grande y yo cuando tengo algo en la cabeza yo sí lo tengo que hacer y yo ya quería tener los mats y vendérselos a las 10 personas que me han preguntado dónde comprar un mat. Ya, mi idea llegaba hasta allá, pero yo ya decía, yo ya quiero hacer esto. Y ahí fue que les dije a mis amigas como que, niñas, ¿qué tal si yo hago como, pues como que vendo los mats de yoga? Y una de ellas es pues como diseñadora y me dijo, parece brutal, obvio, pues ya tienes como un público que sabe que vos estás haciendo yoga, mis redes ahí estaban creciendo cada vez más, yo creo que te iría súper bien, no sé qué. Y yo pues sí, listo, yo empecé a averiguar dónde se conseguía el material que yo creía que era de los mats, luego me di cuenta que estaba súper equivocada de lo que estaba hecho eso, empecé a buscar qué empresas lo hacían en Colombia. Como eso es un caucho, yo las primeras personas que les empecé a preguntar, pues claro, mi papá me dijo, ¿por qué no preguntas en como, ¿cómo se llaman eso? Como talleres donde hacen los tapetes de carro. Ahí fue donde yo empecé a buscar a Prema. Y yo, claro, pues, y cojo el caucho de encima, pongo la base que parece un caucho de carro y yo mando donde lo ensamblen y ya yo ahí hice el mat. Yo empecé a buscar toda esa idea, ay no, horrible, yo me acuerdo de esos días, yo me acuerdo que yo busqué en Bogotá, una vez que tuve un viaje, averigüé en una empresa en Cali, averigüé en una fábrica en Manizales, en Medellín ya se me habían agotado pues todos los talleres de carros y todos, yo iba y llevaba eso y me decían, no, es que no sabemos cómo hacer esto, pues como que eso no se hace acá, pregunta en tal parte. Y así, pregunte, y yo pregunté en todo Colombia. Hasta que me di cuenta que eso no se hacía acá. O sea, ya eso está inventado hace mucho tiempo, son unas máquinas que lo producen, que lo ensamblan, que hacen todo el proceso de cómo construir este tipo de materiales. Y yo estaba fritando yo iba, el primer mat yo creo que lo iba a hacer como de 15 centímetros de ancho. Y obviamente yo me daba cuenta como esto no va a funcionar, súper pesado, o sea, esto no va a funcionar. Hasta que empecé a buscar ya proveedores y me di cuenta de los países donde más pues existía esto, que eso es en Asia, y empecé ya a averiguar en esos 3 países. Hablaba con diferentes proveedores, qué precios manejaban, niños, eso ahí se fue escalando, que yo era como yo qué estoy haciendo, como yo sí quiero hacer esto, pues como que, y cuando me digan que sí, yo cómo pago eso, yo tenía salario de estudiante, o sea, de universidad, que mi mamá todavía me daba la plata para que yo, si me antojaba un juguete en la universidad, lo comprara. Y yo era como, bueno, no. Sumaba como que cuánto me daba. Ay, no, es que a mí me da como una ternura hablar de los emprendedores porque yo siento que uno al principio es tan estúpido. O sea, como que uno en serio no sabe nada. Nada es nada. Y hasta, no sé si a ustedes les pasa que hasta a uno le da pena preguntar. Uno le da pena preguntar como a la gente que sabe más, como que cómo se hace cualquier bobada emprendiendo. Hoy ya digo, para, yo pregunto todo, todo. Yo le pregunto si es algo financiero, yo le pregunto financiero eso cómo se hace y yo le digo, vea, yo no sé nada, explíqueme. Si yo necesito, no sé, cualquier cosa de mensajería, lo que sea, pregunten, nunca se queden con la duda, porque yo me acuerdo que en el principio me daba mucha pena, como si yo ya tuviera que saber cómo hacerlo. Yo ya recurrí a mis papás y les conté como, vean, yo quiero hacer esto. No sé si vaya a funcionar, no sé si no, y yo sé que necesito tanto capital para hacerlo. Y mi hermano desde el principio sí, pues yo me voy a atrever a decir, él nunca me lo ha dicho así, pero yo creo que como que a él le emocionó mucho la idea de que yo hiciera la marca e incluso con mi hermano David, el mayor, él fue con el que yo elegí el nombre porque al principio íbamos a sacar a Prema él y yo juntos. Claro, como yo no tenía la plata, él me dijo, yo tengo unos ahorros, si algo los ponemos ahí en la marca y pues la marca es de los dos. Y David sí es un hombre que sabe de negocios, hoy ya va a ser un gerente espectacular, hermoso. Yo sí, nada. Entonces yo dije, listo, perfecto, ya tengo mi inversionista socio y yo pongo la cara de la marca y yo vendo los mat y todo. Y escogimos el nombre de cómo se iba a llamar, pero para mí todavía era como solamente un nombre para poder vender unos mat y listo. Cuando conseguí el proveedor, empecé a averiguar qué
que tenía que hacer yo para importar algo a Colombia. Y ahí ya empezaron los dolores de cabeza, que todavía son hasta hoy. Yo no les voy a decir mentiras. Sara, creo que la han visto mucho en Prema, ella me dice, yo sé que en el año, el momento que vos estás en periodo de importación, vos sos friqueada, o sea, vos te estresás. Y a mí me dicen algo y yo todo el tiempo estoy estresada. En este momento, por ejemplo, estamos en periodo de importación y a mí todo me estresa. Y yo espero que algún día a mí se me pase. Pero hasta ahora todavía no. Cuando ya la importación llega, como ya está en puerto, siquiera, yo como que me empiezo a relajar. Cuando ya llega hasta la bodega, yo ya soy listo, ya. Y yo empiezo como a disfrutar y ahí sí soy como, amo emprender. Pero cuando yo estoy en proceso de importación, ustedes no saben lo que a mí me da. Y ahí empezó eso. Como que a mí me empezaron a hablar en idioma adultez. Y yo no hablaba adultez. Yo hablaba idioma universitario, estudiantil, neonato, bebé. Entonces a mí me empezaban a decir, es que hay que inscribir, no sé qué, en la Cámara de Comercio. Ay, yo no me acuerdo como de como los papeles de todo lo que implica la importación, porque a mí esos nombres se me olvidan. Pero entonces yo me reunía con el contador de la empresa, que ya hoy también es el contador de Prema, y yo, bueno, ¿qué necesito? Y me empezó a decir, tiene que escribir la marca, entonces contratamos un abogado. Yo hablaba con las reuniones con los abogados y yo era como que, y yo cada que tenía una reunión de algo de Prema, yo todo el tiempo pensaba como, tengo miedo, tengo demasiado susto, yo pues como que esto cada vez es más real. Y entonces fue volviendo ya como, es que tú vas a tener una marca, un establecimiento de comercio, y yo, pero aunque fuera un e-commerce, y yo como que, ay no, y eso cómo se hace. Me reunía con la gente que hacíamos la página web, al principio hicimos una página web que tuvo un montón de problemas, y yo ahí tampoco entendía nada de página web, que de sistemas, que de programación, no, o sea, de verdad que el primer año de Prema, vean, yo lo saqué adelante, yo creo, porque yo le había contado a mis amigas que yo iba a hacer eso. Sí, no, yo creo que yo hubiera desistido del estrés que a mí me estaba ocasionando, algo en lo que yo como que no sabía en qué me estaba montando. Porque esa es mi historia, yo no sé, yo creo que hay mucha gente que de verdad se sueña como hacer una marca o tiene así su empresa súper fija y se encuentran como con todos estos baches, pero es como que yo tengo la meta súper clara. Yo les quiero decir que yo en ese momento yo no sabía cuál era la meta. O sea, yo no sabía yo en qué me estaba metiendo, yo hacia dónde iba, que era tener una marca, eso qué significaba. El caso es que logramos hacer todo lo que implicaba una importación, creación de una marca, creación de página web. Se fue como materializando todo y cada vez que yo ya lo veía como más visible o sobre todo siento que una parte muy importante de una creación de una marca es como el manual de marca, o sea, la parte gráfica, la parte donde ya le metes como el lado creativo. A mí personalmente eso me motiva mucho, o sea, cuando a mí me ponían como los render o cositas de así se puede ver la marca en tales espacios o así habla la marca o así se expresa o no sé, en la página se puede vender de esta manera, yo era como, ¡ah! Qué bonito, o sea, qué bonito todo lo que estamos creando, ya lo quiero hacer. En el momento que me senté con mi hermano a poner el nombre, buscamos muchas alternativas. Yo tenía súper claro que quería que fuera en sánscrito, que esto también se los he dicho mucho, sánscrito es la lengua muerta de la India y es la lengua en la que se crea el yoga. Yo siempre doy como este ejemplo, si ustedes van a India nadie habla sánscrito, es como el latín, nosotros sabemos que el español viene del latín, pero nadie habla latín. Es una lengua que me parece muy bonita porque tiene mucho significado las palabras, y una palabra puede significar como varias cosas. Y nos sentamos, y yo en ese momento estaba haciendo uno de como de las formaciones que yo he hecho en yoga. Yo he hecho dos formaciones, una en una línea de yoga que se llama Swastika, que en esa no la terminé porque empecé a pelear como con su filosofía un poco, y otra segunda que es Vinyasa. Cuando yo estaba estudiando Swastika fue que Prema nació y tenía un profesor, Matías Uribe, que me ayudó demasiado y siempre me ha ayudado demasiado en Prema, como en todo el marco teórico. Y le mandé como la lista de los nombres que yo quería, como yo quiero esto, cómo se dice en sánscrito, y yo quería que sonara bonito en sánscrito, que se viera bonito. Y, pero le dije una en particular que yo decía, como yo creo que la que yo más quiero es amor, porque para mí el amor es como todo. El amor es como esto va a sonar un poco como mañé, pero para mí el amor es Dios
y el amor mueve todo, las relaciones, es como la energía más fuerte que uno tiene. Entonces, cuando me mandó que en sánscrito hay dos palabras, hay formas de decir amor, meta o prema, y significan formas diferentes como de representar el amor. Meta es como cuando tú le dices a alguien como que lo amas o lo quieres, como ese tipo de amor relacional, pero prema, la palabra, habla de amor, pasión y afecto. Es como las tres cosas y es como ya por todo lo que te rodea. Entonces tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu energía, el amor que le tienes a los animales, a la naturaleza, a tu sexualidad, al sueño, a los otros, a la forma en la que comes. O sea, es como la pasión y el afecto con la que haces las cosas, todo eso significa la palabra prema. Y ya, cuando yo escuché eso, yo dije, y mi hermano también, como que esta me suena muy linda, se escribe lindo, porque hay muchas palabras en sánscrito que son muy largas o tienen como muchos punticos y cosas diferentes que no son de nuestro alfabeto, entonces es muy, muy raro. Prema me parece que tiene como el gorrito de la E que me parecía muy tierno para jugar con él. Y me parecía que es algo que no usamos nosotros en nuestro español, pero que no era como tan descabellado como otras palabras. Y dije, ya, ese es, ahí nace el nombre. Desde, no sé si les dije ahorita la fecha, la idea, cuando la agarré el mundo de las ideas, empezó en mayo de 2020 y el 1 de mayo de 2022, o sea, fueron 2 años en el proceso de creación, de pedir las muestras, ver las muestras, escoger los colores, esto sí nos gusta, escogíamos diferentes materiales. Hubo un momento súper maluco que fue en el 2021, yo había pedido unas muestras de unos colores que me gustaban para sacarlos y en ese momento hubo una lluvia muy fuerte en Medellín y mi casa se cayó, se inundó, se cayó el techo y se dañaron muchísimas cosas, entre esas la producción de Prema, que había yo comprado con los únicos 3 pesitos que yo tenía para invertir en la marca, yo los había puesto ahí y la producción se perdió toda. Eso fue súper duro, ese fue uno de los momentos más grandes donde dije, creo que entonces no voy a hacer esto, pues creo que es una señal. Y yo decía, hay una señal, uno muchas veces dice eso. Y yo a veces soy partidaria de que uno no debería seguir esa primera idea de señales que a uno le llegan, porque creo que aprendí demasiado como también de la resiliencia. Y ya la idea la tenía mucho en mi cabeza, dije como, no, yo quiero hacer esto, no importa, pues no importa qué acaba de pasar. Nos tocó mudarnos, cuando nos mudamos yo me fui a hacer mi segunda formación, la maestría en el Yoga Teacher Training de 200 horas y allá sí me conecté demasiado y eso lo hice en Costa Rica y cuando llegué allá ahí sí dije yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esta marca, yo quiero que la gente conozca más el yoga y todo lo que yo acabo de conocer, lo que yo acabo de vivir, yo quiero hacer retiros, yo quiero hacer clases, o sea, yo quiero esto más como parte de mi vida, ahí ya me estaba graduando de la universidad y tenía mi consultorio de psicología y empecé a dar las clases y Prema seguía como cocinándose hasta que ya llegó la primera producción con los colores que queríamos. Me encantaría saber quién nos sigue desde ese momento. Al principio era un verde pino, un rosadito como muy pasteludo y el matte negro que siempre hemos tenido, pero tenía otra línea como gráfica diferente y tenía unas figuras que representaban ciertas cosas del yoga. Me acuerdo que el verde tenía como las 8 partes de una práctica de yoga, el rosado tenía como la dualidad entre el sol y la luna y el negro sí creo que solamente decía Prema, siempre ha sido muy básico ese. Y ya lanzamos esos 3 colores, lanzamos solo mattes al principio, hicimos un lanzamiento el 1 de mayo. Ahorita les decía yo a las niñas del equipo como que me parece muy tierno que la idea haya nacido en mayo de 2020 y ya salió al aire en el 2022, en 1 de mayo, y les dije, niñas, Prema es súper Tauro. Y al Tauro le gusta divertirse, le gusta el placer, le gusta, a mí el signo de Tauro me encantan. Ahorita me di cuenta que pues yo creo en esas cosas. Prema era Tauro y me emocioné un montón. La inauguración fue súper bonita y bueno, desde ese momento ya Prema fue como algo mucho más real. Yo al principio, ese primer año estaba como entre si estaba en psicología o no, me estaba graduando, tenía el consultorio, atendía pacientes, daba clases y como que mi marca era como algo que estaba como ahí y medio la mantenía, pero no era mi proyecto de vida como tal. Tuvimos un corto de comerciales porque se nos había llenado la memoria, tuvimos que descargarla y luego ya empezó
aguacero, una lluvia muy muy fuerte. Entonces sí, hay un cambio como de luz o está un poquito más oscuro, es porque el cielo está triste. Entonces les contaba que en estos días estaba teniendo una conversación con mi hermano. Mi hermano al final no terminó siendo socio inversionista de Prema porque él pues en ese momento tuvo otras responsabilidades con su trabajo, estaba en un puesto, iba a pasar a otro. En fin, no le iba a dar el tiempo y decidió mejor como no hacer parte del proyecto y luego tener el riesgo de irse, y me dijo igual, yo la apoyo en lo que sea. Y así ha sido. O sea, durante los 5 o 6 años, él siempre está ahí como mirando las finanzas cómo están, en qué proyectos estamos en Prema, qué ideas vamos a tener, qué está pasando con la marca. Me está como tasando siempre a ver cómo voy con todo esto. Y hace poco me estaba comentando como preguntándome qué ideas teníamos para este año, qué iba a pasar con la marca. Y pues yo a veces le digo como con frustración dónde quiero que Prima esté, pero que siento que todavía me falta capital para eso, y como que todo lo que yo quiero realizar todavía lo veo como muy crudito. Y él me dice como, vea, usted una empresa, una marca la tiene que ver como una persona. O sea, usted tiene un hijo en este momento que tiene 5 años. ¿Usted qué le pide a un niño de 5 años? Pues como que ya tenga un posgrado en la universidad, pues claramente no. Apenas está aprendiendo, recogiendo todo lo que ve en el mundo y construyendo una personalidad y alguien que quiere ser. Y las marcas muchas veces son así. Sí, hay marcas o negocios que exponencialmente crecen en 1 o 2 años, con otras condiciones, pero lo normal es que esto sea de a pasitos y las marcas empiezan como a fundamentarse en esos primeros 5 años, y creo que en este momento sí está pasando un poco eso, pero todavía es un niñito. Entonces creo que cada vez coge mucha más fuerza, creo que cada vez sé más para dónde quiero ir. Ustedes no se imaginan todo lo que yo quisiera que Prema fuera. Y a veces no basta solamente coger las ideas del mundo de las ideas, también para materializarlas se necesita mucho esfuerzo, un equipo o también capital. Es cierto, y que los emprendedores nos lamentamos mucho de esa parte, de todo lo que queremos hacer, lo que es posible, lo que es necesario y lo que uno es capaz, y uno todo el tiempo está como en esa conversación de esas cosas. Pero sí creo que ahorita todo lo que quiero lograr ya lo veo como mucho más, no sé, con otra disposición diferente, desde que decidí que este ya sí era como mi proyecto de vida, mi marca, lo que yo quiero para mí, lo que ustedes también van pidiendo y queriendo, ¿cierto? Al principio uno pone eso en el mercado, es como, vean, esto fue lo que yo hice, pero quiero que ustedes también lo intervengan. Al principio la gente es como, vamos a ver esto qué es. Cuando la gente ya empieza a intervenir, yo siento que las marcas también son un trabajo de todas las personas que lo consumen o les gusta, y uno va viendo lo que el otro necesita o lo que quiere, y uno va teniendo como ese diálogo entre los dos. Entonces creo que este canal también, además de contar la historia, oh my God, eso fue un aplauso de Dios diciéndome que muy bien por todo lo que estoy hablando. Además de contarles toda la historia, que creo que es muy interesante tanto para las personas que de pronto quieren pensar en la idea de montar una marca. Y por favor, si ustedes son esa persona y tienen dudas o lo que sea y yo les pueda ayudar, háblenme. A mí eso sí me encanta hacer, me encanta hablar, me encanta apoyar, me encanta servir, me encanta ayudar a las personas como con la información que yo tengo. Creo que por eso soy psicóloga y también soy profesora. Entonces no lo duden, no les dé pena, que si yo sé, lo voy a hacer. Pero la idea creo que este canal, además de como darles esa información y quizás aprendan algo o por chisme les gusta también, qué rico, es como otra forma de que nos queremos comunicar con ustedes, conocernos más, que nos conozcan más, que encuentren material que les guste. Creo que aquí vamos a empezar a tener muchas cosas. De rato yo diciendo que quiero que YouTube lo hagamos, lo hagamos, lo hagamos. Y siento que es una de las ideas que agarro, pero no alcanzo a ejecutar. Y creo que ya sí es el momento de que ustedes también intervengan y digan qué es lo que quieren ver, qué les gustaría, además de esta historia de Prema. Si tienen más preguntas, déjenlas aquí o en Instagram, donde sea, las vamos como a responder, ya sea por otro video o directamente hacia ustedes. Bueno, y pues no mencioné algo demasiado importante, y es que desde hace más de un año largo, creo que van a ser casi 2, empezamos con la idea de involucrarnos más en el mundo del Pilates. Yo ahí tengo como algo muy charro, y es que cuando yo empecé a decir, listo, vamos a vender los implementos también del mundo del Pilates, yo jamás había ido a una clase de Pilates en mi vida, jamás. Yo no sabía eso qué era realmente. Pero en ese momento la diseñadora y Sara, la directora creativa, me dijeron, Pilates viene, hagámoslo.
Y le doy gracias a Dios y a ellas por haberlas escuchado, porque yo al principio estaba como, no sé, ¿será que sí? Y creo que eso es lo poderoso de escuchar a otros y las ideas que otros tienen, así sea con tu hijito, con tu marca, porque lo hice y literalmente cuando llegó esa colección empezaron los estudios de Pilates en Medellín a aparecer, literalmente como casitas de Lego así. ¡Up! Y eso fue demasiado grande para nosotros, entonces ahí por ejemplo Dios tomó una foto y un aplauso. Eso para nosotros fue algo que nos, pues, como que nos hizo darnos cuenta como listo, Prema tiene que mutar, Prema se tiene que mover. Y no solamente es yoga, también puede ser pilates, no solamente es el mundo deportivo, desde el inicio ha sido como el mundo del bienestar y la espiritualidad y todo el cuidado de uno mismo y con los otros. Y desde ahí hay demasiadas cosas. Yo en esos días les decía como a las niñas de mi equipo, como niñadas, yo hasta un día me imagino Prema haciendo un hotel, Prema haciendo, no sé, cualquier cosa, además de la tienda, Prema haciendo un restaurante, Prema haciendo un montón de cosas, porque es que siento que Prema es mucho más que solo la venta de implementos. Este año se vienen muchas experiencias, se vienen muchos, 2 retiros más o menos tenemos planeados para conectar también mucho más con ustedes, para que hagamos yoga juntos, para que hagamos pilates juntos, para que nos vayamos de aventura juntos. Y nada, por ahora eso es lo que les podemos contar y espero que les guste mucho este capítulo. Si les gusta Prema, la marca, escucharme a mí hablar un montón, suscríbanse, denle like. Me siento muy charrada diciendo eso en YouTube, pero pues sí, eso nos ayudaría mucho. Y de verdad, coméntenlo. Si no quieren ahí, háblenos por DM. ¿Qué más les gustaría ver? ¿Qué más les gustaría saber? ¿A quiénes les gustaría ver también acá? Vamos a invitar personas de muchas industrias, de muchas edades, de muchas cosas para decir. Les mando un abrazo y los quiero mucho. Gracias por ver este video. Chao. Chao. Chao, chao.